Si te gusta, póntelo. Bienvenido año 2022. Este es, espero, el primero de muchos unboxing. Me llevó bastante rápido, yo creo unas 2-3 semanas. Y yo soy José Manuel, me puedes decir meme. Vamos a abrir este paquete y vamos a empezar bien el año. Vamos a hacer un unboxing muy rápido, para no batallar tanto, ¿ok? Bueno, aquí lo tenemos, es un Pagani Design. El primero que compro, me gustó lo que viene aquí adentro. Bueno, la estética. Ustedes saben que Pagani hace relojes homenaje. Obviamente hay que ver aquí la diferencia entre un reloj clon y un reloj homenaje. El clon, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente te pone el logo de una marca y te está engañando o pretende engañar a los demás diciéndoles que es tal o cual marca, lo cual pues es falso completamente. En cuestión de un reloj homenaje, lo que hace es ellos ponen su propia marca, especifican y qué movimiento lleva y todo muy claro. Y en cuestión de relojes clones, pues no, simplemente pretende ser un reloj que no es. Y en el mundo de la horología, pues la verdad los relojes clones son un poco odiados. Los homenajes son válidos porque a veces no nos podemos costear un reloj que valga cientos de miles de pesos. Entonces yo creo que un reloj de este tipo te ayuda a quitarte esa espinita de querer traer un reloj en la muñeca con ese mismo estilo. Y tal vez en un futuro, si logras reunir lo suficiente, pues puedes adquirirlo si es que te gustó. Entonces te sirve muy bien para hacer una pequeña prueba. Vamos a abrir este Pagani. Viene con una correa, bueno, es una NATO de 20 milímetros también. Vamos a verlo. ¿Cómo se abre? No lo sé. Aquí. Estoy inmenso. Ok, ahí está. Viene con su manual. Viene su tarjeta de garantía. No viene nada aquí atrás. Y viene una gamusita y abajo viene el reloj. Estas yo siempre las aprecio mucho porque la verdad son muy útiles. ¿Y cuál será el reloj? Ah, ¿viste? Órale. Ah, miren, también viene una pequeña herramienta. Vamos a dejársela aquí a nuestro amigo Batman. Ten, cuídanosla, por favor. Ándale. Saluda. Muy bien, viene con una pequeña herramienta. ¿Por qué viene ese pequeño desarmador? Pues porque este brazalete es de tornillos. Y el color está muy bonito. Sí se ve muy bien. Vamos a abrirlo. También lo vamos a hacer muy práctico. Vamos a abrir esto muy rápido. Vamos a quitarle todos los papelitos. Okay. Viene aquí una etiqueta de Pagani. Top Waterproof. ¿Saben qué? Lo voy a hacer fuera de cámara porque ya me estresé. Nomás voy a dejar este para el final. Ya pude quitarle todos los plásticos. La verdad sí fue una batalla campal, pero salí victorioso. Así que vamos a ver este bonito dial en color azul turquesa. Obviamente este reloj está emulando al Oyster Perpetual de Rolex. Igual viene sin el fechador. ¿Qué tiene de bonito este reloj? Bueno, vienen muchos colores de moda con este azul turquesa. Se le conoce como Tiffany Blue, que igual es un tono un poquito distinto, pero pues es básicamente lo que está emulando. Aquí te voy a poner ese reloj del Oyster Perpetual para que más o menos lo veas. Y pues vienen muchos de moda. Viene por ejemplo el Patek Philippe, el Nautilus.
Ese viene igual, con este mismo tono, y ellos sí tienen colaboración con la compañía Tiffany. ¿Cuál otro viene? Viene el Curono. El Curono también tiene un tono de que igual causó mucho revuelo, porque salió en la línea especificado como reloj para mujer, y pues ya sabes, los hombres fue de que no, nosotros también lo queremos. Y pues bueno, ahí causó ese problemilla. ¿Cuál otro? Pues en realidad, así también que haga homenaje, está por ejemplo el Islander, pero cambian también los precios, ese anda en $350. Otro igual así es unos Vanguard también así chinos, que los puedes encontrar igual, pero andan en 3,200 pesos. Entonces se me hizo un poquito más correcto en cuestión calidad-precio, porque tiene, por ejemplo, sus índices aplicados. Voy a hacerle un zoom porque no quiero acercar tanto aquí está. ¿Qué les parece ahí? Digo que sí, ¿no? Bueno, si puedes ver, los índices son aplicados, la tinta tiene un pequeño relieve. Voy a hacerle un mega zoom. Tiene un pequeño relieve que es muy bonito. La verdad, la palabra Pagani Design así completo no me gusta. Si fuera el puro logo, yo creo que estaría mejor. Pregunté por ahí qué significan las letras de abajo, PT Time, y pues no, nunca tuve respuesta. Es un reloj automático. Tiene, en la página viene que es el NH35. La verdad, ese movimiento es un poquito más robusto, no creo que quepa en este reloj. ¿Cuáles son las especificaciones de este reloj? Pues bueno, aquí te las voy a ir poniendo para que las vayas viendo. Y pues es un reloj bastante compacto. Si te fijas, la medida de la caja, la medida de aquí, los 39.7 lo hace súper vestible. La verdad, entre 39 y 40 milímetros es como que mi punto, ahí va a decir mi punto G. No, es como mi punto de donde digo, esto es una medida perfecta para pues, la mayoría de las personas, pero para mí 39 y 40 están perfectos, y 38 también. No uso relojes tan grandes. Tiene la altura, aquí viene 11.4, el poste a poste de 48.9, de aquí a aquí, y el brazalete viene de 20.2, pero se va bajando hasta 15.9 o pues prácticamente 16. Entonces sí baja bastante la medida, se va adelgazando y hace que te quede muy bonito en la muñeca. Los eslabones del brazalete vienen en tipo H, todo cepillado. También es bueno que si no sabes, te vayas fijando que aquí atrás viene la información siempre de los relojes. Aquí viene, muy bien. Ahí. Aquí viene Pagani Design, Water Resistant 200 metros. Hay personas que se han dedicado a hacerles estas pruebas a estos relojes y pues sí, al parecer sí aguantan los 200 metros, lo cual es la única característica yo creo en la que supera a Rolex, porque normalmente el de Rolex, este modelo lo tienen a 100 metros. Pero pues nada que ver, eso es un mundo de diferencia, ¿verdad? No se me vayan a ofender. Ahí se ve. PD 1690. Y todo es de acero inoxidable. Este no trae oro blanco como los Rolex, ni se emocionen. Pero si te fijas, vienen los endlinks o los eslabones finales sólidos. Entonces ese es otro plus. No trae nada de juego pero aquí si te fijas, este espacio que hace en este primer eslabón hace que suene mucho. Cascabeleado. Entre ese pequeño espacio hace sonido, y este juego que trae el broche. Como que no viene muy apretado el tornillito o algo, el remache, y hace ese sonido. Pero si te fijas, viene bien. Donde sí batallé fue para poderle hacer este microajuste. Aquí trae la extensión de buceo, que en realidad pues no sé
Bueno, para un momento que haga mucho calor, pues te lo pones así, ¿verdad? Pero aquí abajo trae unos microajustes que la verdad no lo pude sacar. Es un brazalete que viene súper justo. Entonces no se lo pude sacar. Pues ni modo, es lo que hay. ¿Cuánto me costó este reloj? $100. ¿Valió la pena? Pues hasta ahora sí. Digo, el movimiento que trae es el mismo que trae el Camazo. Se supone. Ay, aquí está. Que de hecho me lo puse hoy para este video. Entonces se supone que trae porque algunos traen el NH35, que es el modelo anterior, y se supone que, bueno, las fotos que he visto donde los abren, traen el YN56A. Si te fijas aquí su bisel viene todo pulido, y lo que tiene de diferente con el modelo anterior, porque esta es la versión 2, la versión 1 viene con fechador, y viene toda la caja pulida, o sea, no nada más el bisel, sino también aquí en los postes viene pulido, y en este caso viene cepillado para que se vea igual desde arriba, pero a los lados ya viene pulido. La pasta luminosa, muchos decían que trae azul los índices y verde las manecillas, pero yo lo vi todo azul. Les voy a poner por aquí un video, pero primero vamos a hacer el cáliz con aquí así como estamos justo ahora. Entonces ahorita te lo voy a poner a oscuras, pero para que más o menos te hagas una idea. Yo lo veo así, ya en completa oscuridad. Ahorita vamos a ver qué tal se ve. Y es todo azul. Se me hace muy bonita la combinación del azul turquesa o Tiffany Blue con este tipo de luz. Igual no es un reloj para bucear ni nada. Sí te sirve porque trae la resistencia al agua. Se supone que te puedes meter sin problemas con él. Pero, pues digo, es un reloj deportivo como para el día a día. Trae corona roscada para darle esa resistencia al agua. Trae el logo de Pagani. Es remonte manual. Wow. Ahí se oye. Trae una posición fantasma, que sí se siente que mueve algo. Hacia abajo nada más, hacia arriba no trae nada. Y acá arriba pues ya le ajustas la hora. Y se siente bien el movimiento, no se siente con juego, no se siente nada flojo. Y listo, ya está sellado. Entonces viene muy bonito este reloj. ¿Cómo se ve puesto? Vamos a ponerlo, vamos a ver qué tal. Y aquí está. Es un reloj que se viste bien. Y está muy bonito este color. Yo creo que ahorita te voy a poner por aquí unas imágenes de cómo se veía ahora sí en luz natural. Pero, híjole, este pulido está bien bonito en el bisel. Yo creo que es de mis cosas favoritas hasta ahorita. Además de los índices así en barra. Si te fijas, vienen muy bien hechos. Vienen alineados sobre todo. No hay ninguno que esté desalineado. Y aquí nada más viene Japan Movement, aquí abajo. El cristal sí es zafiro y viene biselado. Si te fijas, ahí trae un pequeño relieve. Y pues sí me gustó. El problema con este tipo de relojes, creo yo que es... con Pagani me ha tocado mucho ver que es prácticamente una moneda al aire. Como te puede salir un reloj bien, te puede salir un reloj con el brazalete defectuoso, te puede salir un reloj que a lo mejor los índices los trae chuecos. Son algunos riesgos que se corren porque pues ya son relojes, quieras que no, de muy bajo precio. Que te encuentres un reloj de $100, que me río porque, o sea, es muy económico. Son $100 por un reloj mecánico con 200 metros de resistencia al agua, corona roscada, estéticamente y su tamaño está muy bonito. Pues el reloj que emula o que homenajea es un reloj
la verdad, fantástico, sí está muy bonito. Y las medidas se me hacen inclusive un poquito mejor porque el de Rolex viene en 36 y viene en 41. Y este viene en 39.7. La verdad, creo que está muy bien. Me hubiera gustado que lo pudieran ver con el aro de luz, pero pues ya murió. Tengo que comprar otro, porque de repente agarra y luego se corta. Pues ni modo. ¿Qué más? Bueno, pros. Es un reloj económico. Estéticamente se ve muy bien. Funciona hasta ahora perfectamente. En este caso me salió bien. Tuve tal vez suerte, tal vez simplemente están mejorando un poquito la calidad. Como te digo, a muchos se les hace la pasta azul y acá verde, que es una combinación extraña, pero en este reloj en específico. Pero a mí me salió todo azul. No sé si hayan mejorado esa parte del proceso, pero pues me gustó. Espero que a ti también. Dime si hay alguna cosa que te hubiera gustado que platicara. Fíjate en mi Instagram, si hay, a veces subo contenido nada más de audiovisual, donde pongo así el reloj y luego y entonces, si te gusta ese tipo de videos con música padre, pues ahí subo bastante contenido. Sígueme. Bienvenido 2022. Espero que sigamos creciendo en el canal poco a poquito. Y pues siempre voy a estar agradecido. Espero que hayan estado muy bien con su familia. Vamos por un año 2022. A ver qué tal nos va. Vamos a echarle ganitas. Y a ver si se vienen más unboxings o más reseñas, más contenido. Y pues dime si hay alguna cosa que te gustaría extra en el canal, pues pónmela. Muchas gracias por ver este video. Y pues bueno, hasta luego.